Pues buenos días de nuevo, mis hermanos. Sí, hoy vamos a ver un tema en particular, que ese es el maná del cielo. Espero que nos sea de bendición. Y vamos a iniciar recordando lo que vimos hace un par de domingos, como para entrar en el contexto. Ahí tienen todas sus hojitas, ¿verdad? Recordemos, ¿verdad? Cuando el gran yo soy, después de haber llamado a Moisés desde la zarza ardiente y lo envía para que rescate a su pueblo, le dijo el ángel de Jehová, le dijo a Moisés en Éxodo 3:12, ciertamente yo estaré contigo. Y le dice, y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Ellos, y en este momento estaban en el monte Sinaí. Entonces, va Moisés, ¿verdad? Y le da a Faraón el mensaje de Jehová. Y vemos la respuesta de Faraón en Éxodo 5, del 1 al 2. Cuando dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Dice, yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Pero esta no es una pregunta como de ¿quién es Dios? ¿Verdad? ¿Quién es Jehová? Sino es una pregunta desafiante, una pregunta arrogante. Porque el mismo Faraón era considerado un Dios. Entonces por eso dice, ¿y quién es Jehová? ¿No? O sea, para que yo te haga caso y deje ir al pueblo. Y Dios, para responder a esta pregunta, como ya dije, esta pregunta arrogante, esta pregunta desafiante, ¿no?, del Faraón, Dios le envía 10 plagas, ¿verdad? 10 plagas que van en contra de los dioses que tenían los egipcios, para demostrarle que solo hay un Dios verdadero. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. El Dios que está enviando a Moisés a rescatar a su pueblo. Y la última plaga, la 10ª, iba en contra del linaje de Faraón y en contra de la deidad misma de Faraón, que era la muerte de los primogénitos. Ahí les estoy dejando una tablita con las 10 plagas, para que la puedan ustedes ahí revisar y tener ahí en sus notas. Sabemos que Dios es un Dios santo, un Dios justo. Dios va a juzgar el pecado de los egipcios, el pecado de idolatría, de inclinarse ante tantos ídolos. Pero, es decir, Dios va a traer muerte a los primogénitos, ¿verdad?, de los egipcios. Pero también los primogénitos de los israelitas son pecadores. Entonces, siempre que Dios trae un juicio, Él es un Dios justo, ¿no? Es un Dios santo, pero también es un Dios misericordioso. Y Él tiene misericordia de quien tiene misericordia. Entonces, en ese momento de juicio, Dios provee una salida, pero ¿para quién? Para los hijos de Israel, ¿no? Les ordena sacrificar un cordero y pintar con su sangre el marco de la puerta de sus casas. Y los israelitas, cuando ellos aceptaban por fe este refugio que Dios les estaba proveyendo, la muerte iba a pasar por encima de sus casas. Recordemos, ¿verdad? Es por eso que a esta ordenanza se le conoce como la Pascua. Es una traducción hebrea que significa pasar de largo. O sea, la ira de Dios pasó de largo sobre esas casas, ¿verdad?, que por fe obedecieron, que por fe sacrificaron a un cordero inocente que era un sustituto. O sea, hubo juicio de Dios, pero en el caso de los israelitas el juicio cayó ¿sobre quién? Sobre un sustituto, sobre este cordero, ¿no? Y con eso pintaron con su sangre, ¿verdad?, el marco de la puerta. Entonces, esto apuntaba a ese primer Jueves Santo, ¿no?, el 14 de Nisan, conforme al calendario de los judíos, cuando nuestro Señor Jesucristo se reunió para celebrar la última Pascua, ¿no? En ese primer Jueves Santo que conocemos nosotros. Y esa noche, ¿verdad?, el Señor Jesús le hace ver a sus discípulos que aquella primera Pascua que celebraron los judíos en su éxodo, en su salida, en su liberación de Egipto, apuntaba a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Apuntaba al sacrificio que Él daría en la cruz unas horas después. Pablo dijo en 1 Corintios 11, del 23 al 24, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido.
haced esto en memoria de mí. Y no recordemos, esta Pascua era una fiesta religiosa nacional. Muchísimos judíos acudían a celebrar esta fiesta. Ellos celebraban uno de los eventos más importantes en su historia, que era la liberación milagrosa, ¿verdad?, que había obrado Dios para sacarlos de Egipto. Pero aquí tenemos a nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, el gran yo soy. Él dándole el significado definitivo a este evento que había ocurrido 1500 años antes. Jesús es esa gloriosa realidad que se veía en esas sombras. Jesús es el escopo de las Escrituras. Jesús es a todo lo que el Antiguo Testamento va apuntando. Y el Nuevo Testamento testifica que Él es el cumplimiento de todo lo que venía en profecías, en sombras y en tipos. Y aquí recordemos lo que estamos aprendiendo tanto en Primera de Pedro como aquí mismo, ¿eh? Somos bendecidos nosotros de poder tener esta verdad en nuestras manos. Verdaderamente, demos siempre gracias a Dios, ¿verdad?, porque la tenemos en nuestras manos. Y no solo eso, no solo tenemos la verdad completa, sino su Espíritu Santo morando en nosotros, ¿verdad?, que nos guía a la verdad. Y la verdad es Jesucristo, ¿verdad? Nos guía a encontrarnos con el Señor Jesucristo en las Escrituras. Y recordemos, siempre que nos encontramos con Él en las Escrituras es cuando somos santificados. Siempre cuando vemos su gloria, somos transformados de gloria en gloria, ¿verdad? No somos transformados por hacer buenas obras. Eso no nos santifica. ¿Qué nos santifica? Nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Somos transformados de gloria en gloria cuando nos encontramos con Él en las Escrituras por medio de su Espíritu Santo. Y nuestras buenas obras dan evidencia de esa transformación que el Espíritu Santo va haciendo en nuestras vidas. Entonces, gracias a Dios por eso. Entonces, los egipcios fueron libertados de su esclavitud, pero la sangre de Cristo nos hace libres de una opresión que cada vez tenemos que entender más cuán opresiva era el estar bajo nuestros propios pecados. Estar muertos en delitos y pecados, estar viviendo en esas tinieblas espirituales. No sé ustedes, mis hermanos, yo recuerdo que yo ya les he comentado, la Biblia, no entendía nada, o sea, no podía entender. Quizás algunas cosas intelectuales, quizás históricas, pero realmente el mensaje no lo podemos entender. Cuando Él llega a nuestras vidas es increíble el milagro que Él hace, nos abre el entendimiento de tal manera que lo vemos, y no solo eso, sino que nos empezamos a gozar al empezarlo a ver en las Escrituras. Digo, gracias a Dios por eso. Entonces viene esta 10ª plaga y Faraón deja ir a los hebreos, pero se arrepiente y va tras ellos con toda su caballería, como vimos. Pero Jehová le dice a Moisés, recordemos, está aquí Moisés, está aquí el mar Rojo, y están aquí los egipcios, y le dice, avanza. Es que yo cuando estoy leyendo, mis hermanos, realmente el Señor me mete ahí como si estuviera viendo en vivo todas las escenas, toda la historia. Avanza, y yo, Moisés, ¿para dónde? ¿No? Está aquí el mar y está aquí los egipcios, ¿para dónde avanzo? Y le dice, toma tu vara y parte el mar en dos. Pero solo el poder de Dios, ¿verdad? Toma tu vara y parte el mar, y Moisés obedece, y ¿qué dice? Y el mar se abre. Dice, pasan por el medio del mar como 2 muros de agua, y en tierra seca. Entonces dice aquí, Éxodo 14:22, ellos tenían las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Ellos cruzan, pero cuando los egipcios están dentro, ¿verdad?, el ángel de Jehová los confunde y finalmente ejecuta el juicio sobre ellos. Leemos en Éxodo 14, del 30 al 31. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová. Y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Entonces el gran yo soy ya liberó a su pueblo. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que Él le prometió a Moisés, que Él había dicho, ¿verdad? La señal de que fui yo el que te liberó es de que en este monte, ¿verdad?, vas a venir a adorarme.
Entonces ahora, ¿qué va a hacer? Lo va a conducir al monte Sinaí. Y ahí les va a entregar su ley. Ahí va a entrar en un pacto con los hebreos. Pero recordemos, ¿verdad? La base de la obediencia de los israelitas es el rescate que Dios ya hizo de su pueblo. No perdamos eso. Siempre, hasta tener presente todo lo que el Señor ya ha venido haciendo con ellos antes de entregarles su ley. Y recordemos, todos los eventos del Antiguo Testamento apuntan a realidades que nosotros ya estamos viviendo el día de hoy. La base de nuestra obediencia es que el Señor ya nos rescató de nuestros pecados. No habría manera de obedecerle si Él no hace primero una obra milagrosa en nosotros y nos pasa de muerte a vida. Si primero no nos quita ese corazón de piedra y nos pone un corazón de carne. Si no pone su espíritu dentro de nosotros. Si, como Él dice en Ezequiel, ¿verdad? Si Él no hace que andemos en sus caminos, no andamos en sus caminos. Y gracias a Dios que Él hizo toda esa obra en nosotros. Nosotros obedecemos por lo que Él ya hizo, ¿verdad? No para ganarnos nada, sino por todo lo que Él ya hizo, es que le podemos obedecer. Entonces, esta liberación, cuando ellos cruzan por el Mar Rojo, hace que Moisés y todo el pueblo irrumpan en alabanzas. Eso lo vemos en el Cántico de Moisés, que está en Éxodo 15, del 1 al 21. Ahí les recomiendo que ustedes léanlo ahí en su casa, todo este pasaje. Pero después de solo 3 días de viaje, Israel comienza a murmurar acerca de su situación, ¿no? Ellos murmuran por falta de agua, ya estando ahí en el desierto. Y esta es la primera de muchas veces que Israel se va a quejar. ¿Sí? Entonces, este viaje de la salida de Egipto al monte Sinaí duró unos 3 meses aproximadamente. Y Moisés nos deja en el relato bíblico 4 lugares, ¿no?, por los que ellos se detuvieron en su camino hacia el monte Sinaí. Aquí igualmente, mis hermanos, les dejé un mapita para que puedan ver. Sí, hay varias, es decir, los historiadores ubican en 3 puntos el Sinaí. Ahí lo ven hasta casi en la parte baja de este pequeño mapita. Pero esta es la ubicación donde los teólogos ortodoxos coinciden que esta fue la que consideran que es donde se ubicaba, el monte Sinaí. Pero bueno, entonces vamos a ver estos 4 puntos por los cuales se detienen los israelitas en su camino a este monte. En Mara, esto lo vemos en Éxodo 15, del 22 al 26, las aguas eran amargas. Y ahí Dios hace el milagro, ¿verdad? Y las hace potables, las hace dulces, que puedan ellos tomarlas. Después, en el oasis de Elim, ellos reposaron. Eso está en Éxodo 15, 27. Después Israel se adentra en el desierto de Sin. Está en Éxodo 16, desde 1 al 36. Y ahí Dios les provee milagrosamente de alimento por medio del maná, que es este evento el que veremos, si Dios quiere, con detalle el día de hoy. Y después en Refidim fue la 4ª parada que Moisés registra. Y aquí Dios provee para la necesidad de agua y sacando agua de la peña. También este es un evento glorioso que, si Dios quiere, en algún punto también lo veremos. Pero ¿cuál es el punto, mis hermanos? Que durante este viaje, que les dije duró unos 3 meses, Dios demostró una y otra vez, ¿verdad?, durante ese viaje, que Él iba a cuidar de su pueblo. Y recordemos a Dios, porque ¿qué es lo que está haciendo Dios? Llevándonos al monte, les va a entregar su ley, van a pasar por este éxodo y los va a llevar finalmente ¿a dónde? A la tierra prometida. Porque Dios lo había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Esa es la base, ¿verdad? Él los va a llevar porque Él lo prometió, a pesar de todas las rebeliones que veremos de los israelitas durante todo este camino hacia la tierra prometida. Sí, y como les comenté, antes de pasar a la entrega de la ley, vamos a ver con detalle el evento del maná. O sea, quiero que ustedes tengan bien claro el contexto, que es lo que vemos, el contexto en el cual se entrega la ley. ¿Amén? O sea, es bien importante tener el contexto, como lo hemos venido haciendo, en el cual Dios va realizando sus pactos.
O sea, cuando Dios va a entrar en un pacto con los israelitas, que lo vamos a ver en Éxodo 19 y 20, si Dios quiere, el próximo domingo, algunos lo interpretan como una, como una reedición del pacto de obras hecho en Edén. Pero es muy diferente. ¿Por qué? Porque allá en Edén, Adán, recordemos que él podía obedecer, no tenía pecado, ¿no? En las mejores condiciones posibles, pero peca, como ya sabemos. Pero ¿qué hemos visto a partir de ahí? La gracia del Señor, su gracia y misericordia a partir de la caída en Adán, en Eva, en Set, en toda la descendencia espiritual de la mujer. Y aquí es lo que quiero que tengamos presente. O sea, él tiene un objetivo diferente ahora, esta entrega de la ley, al objetivo que tuvo allá en Edén. Y lo veremos el próximo domingo. Pero ahorita quiero que tengamos claro de nuevo el contexto en el cual se da. Y ya vimos algo muy importante, que fue la liberación de los egipcios de Israel. O sea, ya hubo redención, ya los rescató. Pero vamos a ver el cuidado que Dios tiene de su pueblo. Entonces vamos a ver el maná del cielo. Vamos a leer Éxodo 16 del 1 al 3. Dice, estamos en la página 13. El maná del cielo. Dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Ellos salen en un día 14, o sea, estamos hablando de un mes aproximadamente aquí, de que habían ellos salido. Y dice el 2, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Pero estos énfasis que hace la palabra de Dios, que dice toda la congregación, murmuran contra sus líderes, que son Moisés y Aarón. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. O sea, como dije, es un mes aproximado el que ya tienen de su salida de Egipto, y aquí se les terminan todas sus promisiones. Pero nuevamente, ¿verdad? Toda la congregación de los hijos de Israel murmuran contra Moisés y contra Aarón. Más adelante Moisés les aclara que esa murmuración es contra Jehová. Éxodo 16:7 dice, Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Eso nos recuerda, ¿verdad? Que siempre que nos quejamos de alguna cosa, como aquí, con un corazón mal agradecido, finalmente, ¿contra quién es nuestra queja? Contra Jehová, contra Dios. Entonces, que el Señor nos ayude a tener contentamiento y más que nada a entender que Dios en su soberanía tiene cuidado de nosotros. En cualquier circunstancia que permita en nuestras vidas, Él está cuidando de nosotros, como hemos aprendido en primera de Pedro. Y de hecho, Él decreta el sufrimiento en nuestras vidas. O sea, no llega por casualidad, llega porque Dios lo envía a nuestras vidas, sin tener que ver nada con el mal, pero con un buen propósito. ¿Cuál? Afirmar nuestra fe en Él, refugiarnos en Él, ¿no? Todos nos hemos quejado y nos seguiremos quejando, pero recordemos esto y pidámosle perdón al Señor cuando estemos en ese evento. Y de nuevo traigamos a la mente todo lo que Él ya ha hecho en nuestras vidas, mis hermanos. Será bueno que se pusieran a escribir todo lo que Dios ha hecho en sus vidas, yo también, ¿verdad? Para recordar toda la misericordia que el Señor ha tenido con nosotros. Pero aquí cuando dice toda la congregación, vemos otra vez esa corrupción radical del hombre. Es algo que vamos a ver vez tras vez, vez tras vez. O sea, el hombre muerto en delitos y pecados, espiritualmente muerto. Pero también vamos a ver vez tras vez la misericordia de Dios. Esa es la historia que vamos a ver. Y es la historia que estamos viendo desde la caída, mis hermanos. ¿Sí o no? O sea, el pecado del hombre, pero esa corrupción radical que aflora pronto, y la misericordia de Dios, pero para con su pueblo. Recordemos, ya cuando lo liberó es para que ustedes vean, dijo Jehová, para que vean que yo hago distinción entre los egipcios y entre Israel. Dios tiene cuidado de todos. Hay una gracia común
sobre todas las personas. Pero hay una gracia especial sobre su pueblo, sobre aquellos que Él escogió desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Y por eso es por los que vino el Hijo a rescatarlos. Y si estamos ahí es por pura gracia del Señor. No olvidemos eso. Entonces, pero vemos aquí que no es suficiente que el hombre sea testigo de los grandes milagros y los prodigios de Dios. O sea, no es suficiente. Vamos a ver más adelante, justamente cuando estemos en el Nuevo Testamento, el gran milagro que hace Jesús cuando alimenta a los 5,000. Pero el ver al hacedor de milagros haciendo el milagro no es suficiente para que el hombre ponga su fe en Cristo. Y aquí lo estamos viendo. Ellos fueron testigos de los grandes milagros y prodigios que hizo Dios al sacarlos de Israel, con todas las plagas de Egipto, perdón, con todas las plagas y después abriendo el mar. Pero eso no es suficiente. ¿Qué es necesario? Que Dios transforme nuestra naturaleza, ¿verdad? Que el Señor transforme nuestro corazón. Que como hemos visto vez tras vez, que nos quite ese corazón de piedra y nos ponga uno de carne. Es necesario que Él haga el milagro, pero nuestras vidas. Sin eso no podemos acercarnos al Señor. O sea, la obra toda es de Él y toda la gloria para Él. Pero vemos que con todo y la rebeldía, Dios tiene compasión de ellos. Y nuevamente les va a mostrar su cuidado con un milagro. Eso 16:4 dice: Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo. Esto es histórico, ¿verdad? Es histórico. Pero apunta a una verdad mucho más gloriosa que veremos, ¿verdad? Dice: Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo. Miren, con estos actos de amor, vemos que verdaderamente la naturaleza de Dios es amar. Está en su naturaleza amar. O sea, Dios ama porque Dios es amor. Dios ama independientemente de lo que la persona que Él ama haga. ¿Sí? O sea, en esto conocemos el amor, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Verdaderamente Dios es amor. Está en su naturaleza amarnos. Y gracias a Dios, ¿verdad? Por nuestro Dios grandioso. Por sus atributos es que estamos nosotros en la salvación. Está en su naturaleza amar. Y Dios se deleita en la misericordia. Y repito, para con su pueblo. Del cielo va a venir el pan de vida. Dios va a enviar directamente esa provisión para que puedan vivir, ¿no? Y obviamente, ¿verdad?, les está enseñando su cuidado al pueblo, su amor, su misericordia. Pero les va a enseñar algo bien importante, mis hermanos, aquí, que a veces pasamos de largo, se pasa de largo cuando estamos leyendo porciones del Antiguo Testamento. Con muchas cosas, ¿verdad? Como ya hemos visto. Muchas cosas pasamos de largo. Pero les va a enseñar esto, que la verdadera libertad, que vivir en libertad es vivir obedeciendo a Dios. Es lo que les va a enseñar. La verdadera libertad no es hacer lo que se me venga en gana hacer. La verdadera libertad es obedecer a Dios. Y la libertad perfecta es cuando obedezcamos perfectamente a Dios. ¿Y eso dónde será? En la gloria. Allá seremos libres totalmente porque allá obedeceremos completamente a Dios. Esa es la libertad. Ellos ahora pueden obedecer las instrucciones de Dios. Vamos a ver eso, mis hermanos. ¿Sí? Cuando Moisés le pide a Faraón que los deje ir de camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios a Jehová, Faraón se los impidió. Eso está en Éxodo 5, 3 y 4. Pero aquí ya no están los egipcios para impedir que los hebreos hagan lo que Dios les ordena. ¿Sí? O sea, Dios ya lo liberó de lo que los esclavizaba
y que les impedía obedecer las instrucciones de Dios. ¿Sí lo vemos, mis hermanos? Como esta. Entonces, Dios les está enseñando, y a nosotros, obviamente, que la verdadera libertad es que obedecer a Dios. Y es lo que Él hizo en nuestras vidas. ¿Qué nos impedía obedecer a Dios? Nuestros pecados. Él nos rescata de nuestros pecados, ¿para qué? Para que le podamos amar y que le podamos obedecer a Dios. Como veremos el siguiente domingo, ya en Pedro. Sed santos porque Dios es santo. En verdad, mis hermanos, yo doy gracias a Dios, el conocer a Dios desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento nos hace anclarnos firmemente en nuestra fe. Creo que ya lo he comentado, ¿verdad? Hay una herejía que se llama antinomianismo. ¿Qué quiere decir? Que cuando ya estamos en la gracia, como lo estamos, ¿verdad? Por la gracia del Señor, cuando estamos en la gracia, dice, ya no es necesario obedecer la ley. Interpretan mal muchos pasajes. Eso se llama antinomianismo. Pero precisamente si estamos en la gracia, es la única posición, estar en la gracia, en la que se puede obedecer la ley. ¿Sí me explico? O sea, Dios nos libera de nuestros pecados para poder experimentar el mayor gozo posible. ¿Cuál es el mayor gozo posible? Amar a Dios y obedecer sus mandamientos. Por eso dijo el Señor, o sea, mi yugo es ligero, ¿verdad? Y Él es lo que Él hizo. Entonces, la verdadera libertad es obedecer a Dios. Dice Éxodo 16, del 16 al 20. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoger de él, del pan del cielo, que más adelante nos dice que le llamaron maná, cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza. Un gomer era aproximadamente 2 litros o 2 kilos. Era la porción ¿para qué? Para un día. Conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. O sea, si en la tienda, bueno, y eran familias numerosas, ¿verdad? ¿No? Jacob tuvo muchos hijos, eran familias muy numerosas. Entonces yo no sé, yo creo que recogían unos 50 kilos por familia, no sé cuánto. Pero conforme, dice, tomaréis cada uno para los que están en su tienda conforme al número de vuestras personas. Si había 8 kilos, ¿verdad? Si había 10, 40. Conforme al número, es lo que les dice aquí. Y los hijos de Israel lo hicieron así. ¿Vemos? Ya tenían ya esa libertad. Este es el primer acto de libertad que ellos tienen después de su liberación de Egipto. El salir y libremente que recoger el maná del cielo, que es obedecer a Dios. ¿Sí lo ven, mis hermanos? Y vemos que el obedecer a Dios es para que haya bendición en nuestras vidas. ¿Qué estaban haciendo ellos? Obedeciendo a Dios, recogiendo el maná para poder alimentarse, para que pudiera haber bendición en sus vidas. Y recogieron, y dice aquí, y recogieron unos más y otros menos. O sea, es decir, ellos salían, dice que por la mañana era como un rocío que descendía, dice que eran como copos de nieve, y llegaba, en la mañana era como un cereal, ¿no? Nos dice más adelante. Ellos salían y recogían, no sé, en cestas me imagino, no lo sé, recogían. Y ya llegaban, y después lo medían. Dice el 18, y lo medían por gomer. O sea, unos recogían mucho, otros poco, y lo medían por gomer. Y esta frase es bien importante, y dice, no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Algunos lo interpretan de esto de 2 maneras. Dicen que ellos salían y recogían, y que cuando llegaban se dan cuenta que habían recogido exactamente lo que necesitaban. ¿Sí me explico? Algunos así lo interpretan. Otra interpretación que yo pienso que es la correcta es de que ellos recogían, y cuando llegaban y veían que sobraba, le daban ¿a quién? Al que le faltaba. ¿Sí me explico? Por eso dice, no sobró al que había recogido mucho, no le sobró porque medían, esto es lo mío, esto sobra. Se lo daba ¿a quién?
al que le faltaba. Por eso dice, ni faltó al que había recogido poco. ¿Sí me explico, mis hermanos? Esto es importante, ahorita vamos a ver por qué. Y lo dice, cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. O sea, les está enseñando a vivir por fe. Por eso, en la oración del Padre Nuestro, ¿cuál es la oración que enseña Jesús? Danos el pan de cada día. Y Dios lo hace. Dios lo hace. Dice la Biblia que no verás, ¿verdad?, a un hijo de Dios mendigando el pan. Yo lo veo y todos lo vemos. Gracias a Dios por eso. ¿Sí? Pasamos a veces etapas difíciles y gracias a Dios, porque vemos que Dios está trabajando nuestra fe en esos momentos, pero no nos deja sin el pan. Entonces dice Moisés en Éxodo 19, ninguno deje nada de ello para mañana. Pero vean, el 20, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día y crió gusanos y gedió y se enojó contra ellos Moisés. O sea, ¿qué les está enseñando? O sea, te estoy libertando, ¿verdad?, dando libertad de los egipcios para que me puedas obedecer. Si me obedeces, y vean lo específico que es Dios, y así lo es obviamente hoy en nuestras vidas, ¿verdad? En la palabra tenemos instrucción específica para poder vivir en cualquier aspecto de nuestras vidas, donde estemos, en la escuela, en el trabajo siendo jefes o siendo empleados, donde sea, ¿no? Tenemos instrucciones específicas. ¿Qué está diciendo? Que si obedecemos a Dios, pues hay bendición para nuestras vidas. Y en nuestros casos damos gracias a Dios porque Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando le obedecemos es porque Él nos movió a obedecer y después que encontramos bendición. Pero ¿qué les está enseñando? En la obediencia hay bendición. Y en la desobediencia, ¿qué hay? Esto. Dice, crió gusanos y gedió. Y no era necesario, ¿verdad? Porque al día siguiente Dios iba a proveer, ¿qué? El maná del cielo. Y al día siguiente, otra vez. Y así lo hizo durante los 40 años que estuvieron ellos en el desierto. Dios fue fiel cada día. Y así es Dios fiel con nosotros. Cada día. Y lo será hasta que estemos a las puertas, como veremos, de nuestra tierra celestial. ¿Sí? Entonces, como dije, ¿verdad? Un gomer es aproximadamente 2 litros o 2 kilos. Dice el versículo 19 que aquellos que guardaban para otro día se les aguzonaba, olía mal, pero él había ordenado que en el viernes recogieran el doble. ¿Por qué? El Señor va como introduciendo su ley poco a poco y ya en Éxodo 20 la vamos a ver como por completo, pero le está enseñando que el sábado, que era el séptimo día, iba a ser día ¿de qué? De reposo. Entonces les había dicho en Éxodo 16:5, mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. ¿Sí? Y el sexto día era ¿qué? El viernes. Entonces, en el día de reposo, que era el sábado, que ellos no tenían que trabajar. O sea, Dios les estaba regalando un día de reposo. Aquí esto lo vamos a ver, si Dios quiere también, este mandamiento en específico con detalles, si Dios quiere. Pero aquí el punto es que Dios les está instruyendo a que tengan fe en Dios. Y que eso es lo que les va a traer, ¿qué? Bendición, como ya dije. Salirse de sus caminos es lo que les va a traer maldición. Y como comenté ahorita, en los versículos 17 y 18 se menciona algo muy importante, ¿verdad? Dice, los hijos de Israel lo hicieron así. Recogieron unos más y otros menos. El 18, lo medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Entonces, ya expliqué, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que recogía mucho, ¿qué hacía? Le daba ¿a qué? Al que había recogido poco. Y a esto, mis hermanos, a este texto hace alusión el apóstol Pablo en 2 Corintios 8, del 12 al 15.
Durante este tiempo se recogió una ofrenda, las iglesias, para mandarla a Jerusalén, a la iglesia madre, a Jerusalén, porque estaban pasando por pobreza. ¿Sí? Es lo que está el contexto aquí en segunda los Corintios. Pero los corintios, ellos no estaban participando en esta ofrenda. ¿Sí? Ellos no estaban recaudando estos fondos para poderlos enviar a los santos de Jerusalén. Entonces el apóstol Pablo les escribe para animarlos a crecer en esta área de ofrendar para los necesitados, ¿verdad? Para los que estaban en pobreza, ¿dónde? En Jerusalén. Entonces leemos en 2 Corintios 8, 12 al 15. Dice, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. Se refiere a que los está animando a que ofrenden, y se está refiriendo a una ofrenda económica, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Está citando ¿qué? El Éxodo. Entonces, así como Dios les proveyó, ¿verdad?, de este maná del cielo, de la misma manera Dios nos da todo, mis hermanos. Él nos da las fuerzas, Él nos da el trabajo, nos da la inteligencia, ¿no? La bendición económica viene de Él. De esta manera, o sea, Dios tiene cuidado de sus hijos, pero en su plan, en el nuevo pacto, que es donde estamos nosotros, es que en una iglesia no haya necesidad. Es lo que estamos aprendiendo. Y ese es el plan del Señor. O sea, si Dios me ha bendecido, estoy hablando económicamente, debo de ayudar a mi hermano más desfavorecido. O sea, si Dios a mí me ha dado más, ¿no? Si he recogido mucho, como dice el texto, es para que, para el que no tiene, o sea, no tenga poco, sino que tenga también lo necesario. O sea, si Dios me da a mí en abundancia, no es para que me sobre, es para que supla la necesidad del que no tiene. ¿Sí? O sea, de esta manera es como Dios trabaja y Él suple las necesidades de todos en una iglesia. Ese es el plan del Señor. Y debemos de entender algo bien importante, que Dios nos da la gracia para poder desprendernos. Es decir, toda la gloria es ¿para quién? Para Dios. Si usted se desprende y es desprendido, gracias a Dios. Pero no se crea que es porque es más buena gente que otro. Es porque Dios le ha dado a usted más gracia. En dos maneras. Más gracia de darle más abundancia, y más gracia para que pueda ser desprendido. ¿Sí lo ve? Y de esta forma, ¿la gloria para quién es? Para Dios. Eso mismo lo dice en 2 Corintios 8, del 1 al 2. Dice, asimismo, hermanos, os sabemos saber la gracia de Dios. ¿Ven? La gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Y se nos da un dato, que en grande prueba de tribulación, y se refiere a las iglesias de Macedonia, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Aquí cuando dice, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias, o sea, se refiere no a la salvación, sino que se refiere a ese don de Dios que hace posible que se participe en una colecta como esta. ¿Sí? Es una gracia que resulta en una expresión verdadera, ¿verdad?, del amor cristiano ante la necesidad de un hermano. ¿Sí, mis hermanos? No lo estoy diciendo por nada en particular, ¿sí? Por nada en particular. Pero esa es por su palabra, porque es una aplicación que sale del texto que estamos estudiando. Entonces, o sea, Pablo les está diciendo, ¿verdad?, que Dios ha dado de su gracia a las iglesias de Macedonia para moverlos a ayudar a otros que están en necesidad. O sea,
no es la iglesia la que se lleva la gloria, sino ¿quién es? Es Dios, como ya lo mencioné. Las iglesias hacen el trabajo, ¿verdad?, que se requiere de ellas. Y vean, esto es bien importante. Lo hace cada miembro en lo individual. ¿Sí me explico? En lo individual. Si usted ve a un hermano en necesidad, no tiene que venir al líder y decirle, ten esto para que tú se lo des a... No, vaya directo. Vaya directo, muéstrele su amor por él, vaya directo. Hágalo. Hágalo. Y va a salir gozoso de hacerlo. Bien, va a salir bendecido de hacerlo. Espiritualmente hablando, ¿verdad? Pero es así, o sea, cada uno tenemos que el cuidado. Y es en lo individual. Por eso dice más adelante Pablo, 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón. Pero cada uno, ¿sí lo veo? Cada uno. Y este texto se lee mucho para cuando se levanta aquí en la iglesia la ofrenda. Pero la aplicación es para cuando. Cuando vemos que necesidad entre nosotros, entre los hermanos. ¿Está bien levantar una ofrenda? Sí, está bien levantar una ofrenda. Porque hay que pagar renta, luz, etc. Aún está bien levantar una ofrenda para, no sé, un hermano que tenga una cirugía, no tiene dinero, que levantemos una ofrenda, está bien. Pero el punto está que también está bien que cada uno en lo individual supla necesidades de otro. Pero para poder hacerlo tenemos que involucrarnos en las vidas de otros. Si no, ¿cómo nos damos cuenta? Entonces, frecuentémonos, conozcámonos. Vamos a ser bendecidos, somos el cuerpo de Cristo, ¿sí? O sea, debe estar en nosotros el procurar la comunión. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios trino. Es un Dios que vive en una comunión gloriosa. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. 3 personas, un mismo Dios, viven en una comunión. ¿Y fuimos hechos a qué? A imagen y semejanza de Dios. Entonces este anhelo que Dios nos pone de estar con otros hermanos es porque nuestro Dios es un Dios trino. Procurémonos unos a otros. Y que Dios nos dé de su gracia, ¿verdad?, si es que nos ha dado en abundancia para poder suplir necesidades de quién, de otros. Entonces dice el texto, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Aquí es no de mala gana, es el énfasis. No de mala gana, si no se imagina así como triste, no de mala gana. Ni por necesidad, ni por obligación, ¿ok? Es lo que dice, ni por obligación. Porque Dios ama, ¿a quién? Al dador alegre. Pero siempre tengan presente, si soy un dador alegre es porque Dios me ha hecho un dador alegre. Me ha dado de su gracia para dar y la gloria para Él. ¿Sí? Entonces, a los corintios, aquí como vemos, y a las iglesias en general, se les da la completa libertad y se les dice que cada uno decidan en su propio corazón lo que va a dar. Entonces esta responsabilidad recae en la persona en lo individual y no en la iglesia como tal. Sí, cada persona debe considerar cada situación y cada asunto que en su propio corazón. Y luego decidir dar. Y de esta forma toda la congregación participa en suplir las necesidades de otros. ¿Sí, mis hermanos? Y dice aquí que no con tristeza. O sea, no debe de hacerse de mala gana. ¿Esto qué quiere decir? Que uno debe dar sin apego a las posesiones que Dios le ha dado. A tal punto que difícilmente quiera dar o cuando lo des esté quejando. No. Entonces pidámonos al Señor que nos dé de su gracia para dar, ¿verdad? O sea, con un corazón que agradecido, amoroso, ¿sí? Dice, tampoco debe darse, como dice aquí, por necesidad, por obligación. O sea, no por presiones externas, o sea, voy a dar para que ya no me estén diciendo que dé. ¿Sí me explico? O sea, no se sienta obligado, y mucho menos pensando que está haciendo algo para ganarse el favor de Dios, ¿verdad? ¿No? Es lo que nos dice aquí. Entonces debe ser voluntario el dar, que de manera individual, y cuando uno da debe reconocer que uno lo hace por la gracia de Dios que le fue dada, en 2 partes, en la bendición económica y en la gracia para que usted pueda ¿qué? Ser desprendido. Amén. Y la gloria toda para nuestro Señor. Gracias a Dios por eso. Entonces, al final de 2 Corintios 8:2 dice que la abundancia de su gozo,
Vean, esto es bien interesante. La abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Esto se refiere a las iglesias de Macedonia, pero habla de la abundancia de su gozo. O sea, estas iglesias de Macedonia también estaban en pobreza, pero ellos habían conocido la salvación a su Señor de tal manera que estaban tan gozosos que ese amor por los hermanos se veía tan manifiesto que dice que ofrendaron más allá de sus fuerzas. Entonces, ¿qué nos va a ayudar también a que haya abundancia en nuestro gozo? A conocer al escopo de las Escrituras. ¿Sí lo ven, mis hermanos? O sea, entre más conozcamos la gran obra de redención que el Señor ha hecho en nuestras vidas, más gozo nos va a dar, en este caso particular, en esta aplicación particular, cuando seamos canales de bendición para otros. Entonces, gracias a Dios, ¿verdad? Porque siempre nos lleve a encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo en las Escrituras. De ahí se deriva todo. Estamos viendo aquí una aplicación práctica que sale del texto, pero de eso se deriva toda la vida cristiana, se deriva de eso, mis hermanos. Entonces, cuando ellos participan de manera voluntaria, es que cada persona está testificando de su verdadera fe en su Redentor, en Jesús. ¿Sí? O sea, mediante esta predicación del Evangelio que le llegó por los apóstoles, ellos estaban muy gozosos, ¿no? Ellos conocían cómo fueron salvados, conocían su situación antes de ser salvos, después de ser salvos, todo lo que hemos estado aprendiendo. Y eso fue lo que los llevó a mostrar su amor cristiano. Y aquí se nos dice algo, que este amor cristiano, y está hablando de nuevo, ¿verdad? Aquí en un contexto de suplir necesidades económicas. Dice, especialmente a los miembros de la familia de Dios. Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Oye, ¿puedo ayudar a mi familiar que no es cristiano, está pasando una situación? Claro que sí. Pero dice, mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, en la iglesia debemos de aprender a velar que unos por otros. O sea, no es el plan de Dios que un hermano no tenga para comer ni para vestir. No es el plan de Dios. Dice 1 Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es una pregunta retórica. O sea, ¿mora el amor de Dios en él? ¿Mora el amor de Dios, ¿verdad?, en alguien que vea a un hermano en necesidad y nuevamente, ¿verdad?, y no es desprendido? O sea, ¿en él mora el amor? La respuesta es no. Por eso les digo, no es el plan de Dios que en una iglesia haya hermanos que no tengan para comer ni para vestir. No es el plan de Dios. Ahora, por otro lado, si estamos en la situación de recibir, debemos de recibir también con gozo. Porque también pasa de que por soberbia, porque esa es la palabra, ¿verdad? Por soberbia no queremos recibir la bendición, ¿sí o no? No, yo no les digo, no. Pero hay una raíz de soberbia. O sea, es bueno que otros hermanos sepan de nuestra necesidad, si es que estamos en eso. Es bueno. Simplemente es bueno. Y si el hermano tiene y Dios le pone en el corazón y da, también es dar con gozo y recibir también con gozo, porque todo viene ¿de quién? Del Señor. El maná del cielo. Todo viene ¿de quién? De Dios. ¿Sí me explico, mis hermanos? Podemos hablar mucho más de todo esto. Pero bueno, o sea, entonces, en la iglesia Dios provee lo suficiente, y no importa el tamaño de la iglesia, seamos 20, 30, provee lo suficiente para que no haya este tipo de necesidades. Y para ser movidos a este tipo de generosidad, debemos tener claro el Evangelio. Siempre el Evangelio. Jesús se hizo pobre para hacernos ricos. Segunda a los Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la base que les está dando el apóstol Pablo para infundirles ese amor por los hermanos, ¿sí? Y para que sean desprendidos en necesidad. ¿Cuál es? El Evangelio. Siempre va a ser el Evangelio.
Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, según en las Corintios 8:9, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. O sea, Cristo se despojó de toda su gloria, se hizo carne por amor a nosotros. Por amor a nosotros se hizo pobre, para que nosotros fuéramos enriquecidos con toda bendición espiritual. Ese es el gozo de la salvación que nos va a llevar a ser amorosos y desprendidos con un hermano que tenga necesidad. O sea, él ya nos ha bendecido con todo. La justificación, ¿no? ¿Qué más? La santificación, ¿sí? La glorificación, la vida eterna, con todo. Esa es la base para nuestra generosidad. Y aquí en este punto, hermanos, nos conectamos de nuevo con Éxodo. Dice Éxodo 16, del 31 y 35. Dice, y la casa de Israel lo llamó maná. Era como semilla de cilantro, blanco, y su sabor como de hojuelas con miel, como un cereal. Pero dice, así comieron, el 35, así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y este evento, ¿verdad?, del amor, de la misericordia, de la gracia de Dios, apuntaba al verdadero maná del cielo. Juan 6, 30 al 35. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? La fe no es por señal. Esto se da en el contexto del milagro de la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces, con los cuales alimentó a 5,000 personas. Y les dice, ustedes me siguen por lo que les doy, ¿verdad? Es decir, están viendo el milagro y al hacedor del milagro, y eso no es suficiente para tener fe. Vamos a ver ahorita qué es lo que es suficiente. Pero les dice, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Busquemos Juan 6, 36 al 40, mis hermanos. 36 al 40. Que justo, ¿va? Las palabras que siguen del texto que acabamos de leer. Voy a leer desde el 35 al 40, mis hermanos. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Y les digo, esto fue en el contexto del milagro, ¿verdad? Pero ellos querían ver señales, pero la fe no llega por eso. Tal como con los israelitas, que ellos habían visto que el gran milagro y seguían murmurando, que es necesario. Dice aquí, el 36, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Si nosotros hemos gustado del pan del cielo es porque el Padre nos llevó ¿a quién? Al Hijo. Gracias a Dios por eso. O sea, en verdad, el milagro que necesitamos en nuestras vidas, si estamos en Cristo, Dios ya lo hizo en nuestras vidas. Y es el nuevo nacimiento. Ya nos quitó el corazón de piedra, nos dio un corazón de carne, nos puso su espíritu.
no buscamos más milagros. Y no decimos que el Señor ya no sea un Dios de milagros. Pero nosotros ya no buscamos eso para creer en el Señor. Amén. Entonces Dios envió el maná del cielo para mantener con vida a su pueblo del antiguo pacto. Como dice, por 40 años. Pero con todo, estos israelitas comieron del maná del cielo y eventualmente murieron físicamente hablando. Dios envió a su Hijo, ¿para qué? Para darnos vida espiritual. Para dar vida espiritual ¿a quién? A su pueblo de nuevo pacto. Y como dije, aquellos que hemos gustado de la gracia de Dios, jamás tendremos hambre. O sea, ¿qué quiere decir esto? Gozamos ¿de qué? De la vida eterna. Amén. Tenemos vida eterna. Leímos en Éxodo 16. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoger de él cada uno según lo que pudiere comer. Un gomer por cabeza conforme al número de vuestras personas. Pero el maná del cielo descendió solo para el pueblo de Israel, ¿sí? O sea, no descendió para los egipcios ni para los asirios. O sea, ¿solo para qué? Para Israel. De la misma manera, ¿verdad? El maná que desciende del cielo, o sea, en Cristo hay perdón suficiente para todo el nuevo Israel. Amén. O sea, el pan del cielo descendió para dar vida a quien, al nuevo Israel, a nosotros, a la iglesia. Y así como los hijos de Israel comieron maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada, dice, maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Es decir, ahí estaba ya el maná, pero ellos ¿qué tenían? Ellos tenían que salir y ¿qué? Y recogerlo. Así nosotros ya tenemos la palabra de Dios, debemos ir y alimentarnos de la palabra cada día hasta que lleguemos a los límites de nuestra tierra celestial. O sea, hasta que el Señor nos permita vivir en esta vida o hasta que Él venga. Lo que pase primero. Cada día debemos de ir por nuestro pan del cielo. Cada día a las Escrituras, alimentarnos cada día. Cada día. Jesús es nuestro pan de vida. Amén. Cada día tenemos que alimentarnos de Él. Y así como Dios demostró una y otra vez durante este viaje de 3 meses de los israelitas, este viaje de la salida de Egipto al monte Sinaí, y más aún, desde ahí hasta llegar a los límites de la tierra de Canaán, demostró su cuidado, su fidelidad, vez tras vez. Así lo ha demostrado con nosotros, vez tras vez, y así lo va a demostrar vez tras vez. O sea, Él nos va a cuidar, nos va a perseverar hasta que lleguemos a los límites de nuestra tierra celestial. De la misma manera. Entonces, mis hermanos, en este punto, Dios ya liberó a su pueblo. Ya cumplió, o sea, una vez más con lo que Él había dicho en Éxodo 3:12. Ciertamente yo estaré contigo. La señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Y ya están en el monte, ya están en el Sinaí. Entonces ahora Dios, sobre la base de la redención, sobre la base de todo el cuidado, de toda la gracia, de todo el amor y la misericordia, ¿verdad?, que ha mostrado para con su pueblo, es que les va a entregar su ley y es que va a entrar en pacto con el pueblo de Israel. Sobre esa base, amén. Muy bien, y si Dios quiere ya todo esto lo veremos con detalle el próximo domingo y en otros domingos más, amén. Pues gracias a Dios, vamos a cerrar aquí. ¿Sí? Padre, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias, Señor, porque vemos por tu palabra que nuestro Señor Jesucristo es nuestro bendito pan del cielo. Gracias, Señor, porque Él estaba en toda su gloria y no se aferró a su gloria, sino que se despojó de eso, se hizo hombre, habitó entre nosotros, vivió una vida perfecta y en la cruz del Calvario Él entregó su cuerpo a los heridores para con su sangre darnos perdón de pecados. Gracias por eso, Señor. Gracias por el milagro que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, de quitarnos el corazón de piedra, ponernos un corazón de carne, poner tu Espíritu Santo dentro de nosotros para poderte amar y para poderte obedecer. Gracias, Señor, porque nos haces también entender que la verdadera libertad en Cristo es obedecerte a ti. Padre, Señor, gracias por eso, Señor. Ayúdanos a ser hijos santos, obedientes,
amorosos para contigo y para con nuestros hermanos, Señor. Pon en nosotros también ese amor con cada uno de nuestros hermanos, Señor. Porque vemos en tu palabra que no es tu plan que uno de nuestros hermanos no tenga que comer o vestir. No es tu plan, Señor. Y te damos gracias, Señor, si es que nos has dado en abundancia. Te rogamos de tu gracia para poder ser desprendidos y suplir necesidades de otros hermanos, Padre. Gracias, Señor, por esta familia preciosa en la que tú nos incluyes, Señor. Gracias por esta iglesia, Señor, que estás levantando, Señor. Gracias por tu bendita palabra, por nuestro maná del cielo, Señor. Muévenos a ir cada día a tus escrituras, Señor, a alimentarnos de ti. Ayúdanos, Señor, a ir y encontrarnos contigo en tu palabra, Padre, para ser santificados, Señor, para que nuestro amor y nuestro gozo crezca por ti, Señor. Gracias, Señor, por esa salvación tan grande que llegó a nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, en nombre de Cristo. Amén. Amén, amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.